Bendiciones y bienvenidos, mis amados hermanos. Es un gusto saludarles por este medio. Vamos a hacer una oración a nuestro Padre Celestial pidiendo su dirección en este pensamiento de la palabra. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos primeramente, Dios mío, agradeciéndote, Dios, por este día, pidiéndote perdón por nuestros pecados, Señor amado, y pidiéndote, Señor, que nos ilumines para recibir tu palabra, tu dirección, tu guianza, tu consejo, Señor Espíritu Santo de Dios, que pueda ser tú convenciéndonos y dándonos a cada uno conforme la necesidad espiritual, emocional, mental que tengamos, Señor. Te lo pedimos esto por medio de tu palabra, Señor, que lo hagas en nuestros corazones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Vamos a estar viendo en este día el Salmo 51, estos 3 versículos, para hablar este pensamiento de la palabra. Sabemos que estamos en tiempos, hermanos, de apostasía, en tiempos donde el Espíritu dice claramente que hay peligro, que son tiempos peligrosos, tiempos donde el temperamento del ser humano pues está fuera de control, donde las emociones del ser humano están fuera de control. Se está cambiando de alguna forma también en el sentido científico y de la medicina, ¿verdad? Se puede comprobar, por ejemplo, que hay cosas ocurriendo en la Tierra, en el magnetismo de la Tierra, que está también de alguna forma afectando el comportamiento del ser humano, y pues sabemos que la escritura nos dice que la maldad va a aumentar. Esos tiempos peligrosos, hermano amado, donde dice la escritura, dice el espíritu que habrá hombres. Cuando dice hombres se refiere a la humanidad, no en específico al varón, sino a toda la humanidad, es decir, varón y hembra, de que se aman a sí mismos. Es decir, que hay una emoción muy terrible que está ocurriendo, y siempre estas emociones, pues obviamente nosotros como seres humanos somos seres emocionales, pero no sabemos en ocasiones cómo guiar esas emociones hacia lo que es la voluntad de Dios y a un sometimiento de una dirección guianza del Espíritu Santo. Por lo tanto, el rey David en el Salmo 51, ¿verdad? Desde el primer versículo, pues le está pidiendo a Dios: límpiame, lávame, perdóname. Y usted puede ver el contexto de este capítulo 51, de cómo David está enfatizado hacia una restauración, hacia el perdón, hacia decirle a Dios: lávame, perdóname, Señor, tú sabes mi condición, tú sabes mi situación caída, pero te pido que me auxilies. Y cuando llega aquí el versículo 10, le dice a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y sabemos que cuando se refiere al corazón limpio, pues no está hablando de carne y sangre, es decir, no está hablando directamente de ese órgano que tenemos en medio de nuestro pecho, ¿verdad? Porque imagínense, sería muy fácil también poder ir todos a una cirugía y pues que nos limpien el corazón, y que en el sentido literal o del órgano físico, que solamente necesitara una limpieza y punto, se acabó y todo nuevo, ¿verdad? Sino que cuando le dice David a Dios: crea en mí, es decir, reconociendo que solamente Dios tiene la capacidad de crear ese tipo de corazón en el ser humano. Nadie más lo puede hacer. Pero fíjese, aún como el cuerpo o como el corazón
necesita también estar limpio, porque nosotros sabemos que incluso nuestro corazón como órgano se enferma, nuestro corazón como órgano, si no nos alimentamos bien, si no tenemos una vida sana, pues es afectado en las diferentes funciones que tiene el corazón, en sus diferentes compartimientos, y no funciona correctamente. Incluso sabemos que se requiere de un buen funcionamiento en el corazón físico, es decir, como el órgano, para que nosotros podamos estar bien en una buena salud. Ahora piense mejor en el sentido espiritual, de cómo se requiere tener un corazón limpio para que tengamos una vida plena espiritualmente. La escritura nos enseña en el sentido del corazón, no como un órgano físico, sino hablando del sentido espiritual, dice que el corazón es una de las cosas más engañosas, y dice la escritura, ¿quién lo conocerá? Ya hemos estudiado también diferentes tipos de corazones que existen. Hay muchísimas palabras, hermano, en la escritura donde nos dicen diferentes tipos de corazones que un ser humano puede tener. Pero aquí David le dice a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Un corazón limpio. ¿Por qué un corazón limpio, hermano? Porque cuando vengan las emociones, cuando vengan esas características, hermano, de una inclinación negativa, si tenemos un corazón limpio, como le decía hace un momento, sabremos cómo manejar las emociones que nosotros tenemos. ¿Y por qué es tan importante, hermano, las emociones? Pues primeramente porque somos seres emocionales, y aunque no queramos tener ciertas emociones, vienen, no las podemos detener, vienen a nuestra vida sin que nosotros las llamemos, pero lo importante es saber cómo voy a manejar esa emoción. Muchas veces nosotros nos molestamos por lo que otros dicen, por lo que otros hacen, por lo que otros expresan, y nosotros somos que eso causa una emoción tal vez negativa en nosotros, pero lo importante es cuál va a ser nuestra reacción. Y siempre he dicho, hermano, que no debemos, nuestras emociones nunca deben depender de lo que alguien más dice o hace. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, hermano, es decir, cuando nuestras emociones dependen de lo que alguien más dice o hace, esa gente controla nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya dijo aquella persona esta, porque ya dijo aquella persona aquello, porque ya hicieron esto y mis emociones están mal. Es decir, le doy poder a una persona que por sus actitudes, por sus palabras, por sus comportamientos, mi alma sea afectada. Eso no debe de ser. Nuestras emociones deben de depender directamente de Dios, directamente de la presencia de Dios. Y por eso precisamente David, viendo toda esa situación que él estaba viviendo cuando se levantó el pueblo contra él, que lo quería matar, cuando se levantaron sus hijos contra él, cuando Saúl lo quería matar, y él no quería dejarse llevar por emociones negativas, porque ya en el pasado había tenido experiencias de dejar salir emociones que lo llevaron a tropezar, que lo llevaron a pecar, que lo llevaron a tomar decisiones equivocadas. Ya tenía esta experiencia. Por eso David le decía a Dios, ¿sabes qué? Yo reconozco que necesito que tú crees en mí un corazón limpio. Ya me di cuenta que necesito un corazón limpio, porque si tú no me das un corazón limpio, no voy a poder seguir, no voy a poder continuar.
Entonces, en la vida, hermano, es como una batalla que nosotros estamos teniendo, es como una lucha, como una guerra continua que estamos teniendo, pero en esto tiene que ver las emociones, tiene que ver la emoción que se produce en nuestra vida, y por eso es importante, mi hermano amado, pedirle a Dios: crea en mí, por favor, Señor, un corazón limpio. ¿Y qué más le dice? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque sabía David que no solamente las emociones, sino también de alguna forma el pensamiento, la manera que yo voy a reaccionar, la esencia pura de mi vida y de qué decisión y qué voluntad voy a hacer desde lo más interno de mi vida. Y sabía David, sabía él, que conforme la reacción que él tuviera, conforme la actividad que él, es decir, lo que él hiciera conforme las emociones que él iba a tener, pues de que podía pasar algo o positivo o negativo, por lo cual le dice en el versículo 11: no me eches de delante de ti, no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu, porque sabía que el Espíritu se contrista, sabía que si nosotros actuamos en una forma equivocada, nos ponemos incluso nosotros tristes, nosotros en un sentido de estancamiento, en un sentido de decir: Señor, ya no siento tu presencia, en un sentir de rechazo, pero no porque Dios nos esté rechazando, no porque Dios nos esté haciendo un lado, no, es simplemente incluso el mismo proceso que estamos viviendo el que nos hace sentir así. Dios no me escucha, Dios no me oye, Dios no está conmigo, pero no es que Dios no esté ahí, es que la consecuencia de lo que estamos viviendo nos hace sentir de esa forma. ¿Por qué? Porque el pecado causa una separación, y Dios no está ahí para decir: mira, ya pecaste, ¿verdad? Ya mira lo que hiciste, sino que Dios siempre busca una solución, así como lo buscó con Adán y Eva y con toda la humanidad, y tanto a Dios le interesa esta solución que estuvo dispuesto a dar lo que más amaba, a su Hijo amado Jesucristo, para morir en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa como Cordero de Dios, limpio, santo, puro, y para poder perdonar nuestros pecados, para redimirnos de la muerte. Entonces, fíjese, hermano, qué tremendo que David se da cuenta de lo necesario que es que Dios cree un corazón limpio dentro de nosotros, porque no queremos que su presencia no se haga sentir en nosotros. Es decir, que cuando pidamos un consejo, cuando pidamos, hermano, una dirección de parte de Dios, que nosotros siempre recibamos de Él esa palabra. Porque cuando hay, hermano, una separación, y no que Dios se separe de nosotros, sino más bien nosotros, por causa de estas cosas, hermano, sentimos que no tenemos esa conexión con Dios. Pero por eso es importante de decirle: Señor, como persona emocional, te pido, Señor, que me enseñes a cómo, Señor, dirigir mis emociones y tener reacciones que te agraden a ti. Necesito un corazón limpio, necesito un espíritu recto dentro de mí, que sepa
las decisiones que está tomando, no por uno mismo, no porque yo así lo quiero, sino porque tengo la dirección de tu presencia, porque tengo el consejo de tu palabra, Señor, para poder tomar las mejores decisiones en mi vida con relación a mis emociones. De tal manera, mis amados hermanos, de que nos damos cuenta, le vuelvo a repetir, que en esta vida estamos en una batalla, en una lucha, porque como seres emocionales es fácil, hermano, caer en no dirigir nuestras emociones hacia algo de edificación. No es fácil ignorar cuando alguien nos dice algo negativo o habla contra nosotros, cuando alguien hace algo contra nosotros, porque brota en nosotros una emoción, produce una emoción en nosotros, por lo regular es negativa, pero nosotros podemos controlar la reacción que vayamos a tener con relación a esa emoción. Entonces, fíjese qué más dice David en el Salmo 51:12. Le dice al Señor: Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Él reconocía, hermano amado, que cuando nosotros como seres emocionales permitimos, reaccionamos de una forma negativa, que a veces se pierde el gozo, se pierde la paz. Y en muchas ocasiones esa persona que pudo haber hablado en tu contra, esa persona que pudo haber hecho algo en tu contra, tal vez ya ni en cuenta de eso, pero en ocasiones uno como ser emocional se guarda eso, se guarda esa situación en la vida, se guarda eso en su alma, se guarda eso en la mente, se guarda eso en algún rincón emocional de su vida, sentimental de su vida, y le está causando algo que no lo deja avanzar, algo que ha quitado el gozo, algo que ha quitado la paz, algo que no permite, que estorba. Por eso la escritura dice, hermano, en Hebreos, que no permitamos que brote una raíz de amargura y nos estorbe, porque eso va a estorbar si no tenemos cuidado, eso nos va a afectar si no tenemos cuidado. Y le dice David: y espíritu noble me sustente. ¿Sabe qué privilegio tan grande tenemos nosotros, hermano, cuando Dios está con nosotros en estas batallas, en estas luchas, en estas adversidades? Le decía a la congregación, hermanos, que es como cuando la vida, como cuando estamos en un ring, en una batalla, como ese boxeador que se levanta con todas las ganas, con las fuerzas, y allá está, hermano, cada día de la vida es como un round donde está ahí el boxeador peleando, donde está ahí confrontando las situaciones, pero no peleando contra otro ser humano, sino contra sí mismo, negándose a sí mismo, contra los comportamientos, contra los deseos negativos, contra todo lo que pelea en nuestra contra para podernos tener mal, para podernos tener en una forma de reacción negativa en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Y ahí está el boxeador, hermano, en el round, pero sabe una de las cosas que ese boxeador,
que termina el round, se va a su esquina, pero tiene a alguien muy importante ahí, alguien importante, hermano, que es el entrenador, que rápidamente, en cuanto llega a su esquina, le pone un banquito para que se siente, le empieza a limpiar la sangre, el sudor con una toalla, le da agua para que se pueda refrescar. Y precisamente, hermanos, nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, aquel que nos aconseja, aquel que nos guía, aquel que nos dice: tú puedes, avanza, yo estoy aquí contigo, tú eres más fuerte que esto, tú vas a lograrlo. Y no por nosotros, no porque nos está motivando en un sentido terrenal, sino porque nos está aconsejando. La palabra ahí, cuando dice la escritura que Él enviará al Consolador, al Paracleto, es decir, a un consejero que está ahí con nosotros, hermano, en el camino de esta vida, porque no es fácil. Imagínese un boxeador que no tuviera un entrenador, que no tuviera alguien que lo discipline, que le enseñe estrategias, que le dé consejo, que le dé motivación en el sentido espiritual, que lo ayude para avanzar, para crecer, para desarrollarse, y que no tenga nadie, que cuando vaya a la esquina no haya quien le ponga el banquito, no haya quien le dé agua, no haya quien le dé nada. Por eso David le decía: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, porque es terrible, hermano, sentirse en ese tipo de soledad. Hay momentos en la vida cuando esto existe, hermano, pero no es porque Dios nos haya abandonado, no es porque Dios nos haya rechazado, menospreciado, es porque nosotros, hermano amado, nosotros mismos, por nuestras reacciones, por nuestra forma de comportamiento, hemos hecho que se cree una separación, una división. Pero qué terrible cuando nosotros somos capaces de decirle: crea en mí, oh Dios, ese corazón limpio, necesito de ti, necesito tu guianza, necesito tu perdón, necesito que me laves. Fíjese, lea, hermano, esos versículos del contexto, y se va a dar usted cuenta cómo David repite y dice: lávame, límpiame, perdóname, Señor. Y está hablando de eso porque él sabe que necesita una restauración, sabe que necesita de Dios, que por sí solo no puede, pero él, hermano, define y se da cuenta que hay un problema en el corazón. Por eso le dice: crea, oh Dios, un corazón limpio, porque se da cuenta que ahí hay un problema. Se da cuenta que necesita un espíritu recto. Se da cuenta la necesidad de la presencia de Dios, y se da cuenta de la necesidad de tener el gozo de la salvación de Dios, hermano, de que el espíritu noble nos sustente. Y sabe, imagínese, le vuelvo a repetir, un boxeador que cada vez que va al ring, a otro round y a otro round, y que no tiene quien le ayude, quien lo aconseje, quien le diga: échala adelante, que le dé fuerzas, porque usted se puede dar cuenta que incluso ese boxeador, cuando se va a su esquina, por lo regular también ahí hay alguien que le está sobando, que le está ayudando para que sus músculos, ¿verdad?, no se tensen, que le está ayudando para que pueda volver a salir al ring. A nosotros nos fue dado el Santo Espíritu de Dios, hermano, para darnos consejo. A veces ya estamos que no podemos, y si ahorita le pudiera decir: a ver, voltea al que está a su lado y qué tipo de cara de boxeador le ve. Si lo ve todo ya como que medio hinchado, no sé si ha visto esos boxeadores cómo se hinchan, hermano, ya de tanto golpe, cómo ya están hasta desfigurados en ocasiones por causa de los golpes, hermano. Pero así también es la vida. Hay golpes, hermano, que recibimos en la vida. La escritura dice que está hastiado de sinsabores, hermano, la vida del hombre.
Pero cuando tenemos al Espíritu Santo de Dios, nos damos cuenta que Él está ahí para ayudarnos, para auxiliarnos, para dirigirnos, para aconsejarnos, para que cuando vengan esas emociones de un corazón que no está completamente limpio, nosotros podamos dirigir esas emociones de una forma correcta y reaccionar para la gloria de Dios y decirle a Dios, Señor, mira, quemo, Señor, esta grasa en el altar, quemo, Señor, esta grasa sobre ese sacrificio, Señor, para darte un aroma grato delante de tu presencia. No desmayes, hermano, no desmayes porque el Espíritu de Dios está contigo. Solamente tienes que clamarle, solamente tienes que pedirlo, solamente tienes que decirle, Espíritu de Dios, ayúdame, aconséjame, Señor. Fuiste enviado para ser mi consejero, fuiste enviado para darme consuelo, fuiste enviado. Yo no sé cómo te encuentres, hermano amado, en este ring, en este round de tu vida. No sé si todavía estás fuerte, te sientas con ánimo, te sientas rejuvenecido. A ver, voltea el que esté a su lado y véalo si está rejuvenecido, o mírele cómo está, o si se le ven los ojos ya hasta opacos, como que ya no hay gozo, ya no hay alegría, ya le cuesta sonreír a uno, hermano, cuando hay estas situaciones en la vida. Pero cuando estamos con Dios, cuando nosotros nos llenamos de Dios, hermano, por eso David ya lo había experimentado. En el Salmo 51:12 le dice, vuélveme el gozo de tu salvación, porque ya lo había experimentado y sabe ese gozo que uno tiene cuando se llena de la presencia de Dios. Ese gozo, hermano amado, tan grande que Dios te da. Ese gozo que nuestro Señor Jesucristo mismo estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario, y dice la Escritura que sufrió esto por el gozo que fue puesto delante de él, porque él dijo, vale la pena, porque hay ese gozo que voy a alcanzar. ¿Sabe, hermano, qué tremendo? Yo no sé cómo te encuentras, hermano. Yo no sé si ya dices, ya no puedo otro round. Ya tiren la toalla, ahora sí aplica, hermano, como cuando dicen tira la toalla. Sabe que ahí en el box, ya cuando el entrenador ve que ya no puede el peleador, el boxeador, avienta la toalla al ring como ya se acabó, ya no puede más. Pero yo te quiero decir, hermano, que cuando Dios está de tu lado, cuando el Espíritu Santo de Dios está contigo, tienes que estar convencido que sí puedes un round más, que sí puedes, porque Dios está contigo, porque Él renueva tus fuerzas, porque dice la Escritura que Él le da fuerzas al que ya no tiene, al que ya no tiene, al que ya dice, ya no puedo, Señor, al que dice, ya no puedo porque ya me he cansado. Pero Dios le da nuevas fuerzas a ese que se dispone. Por eso yo te invito, mi hermano, en este pensamiento de la palabra, que veamos en qué condición estamos, que le podamos decir a Dios, Dios, necesito un corazón limpio. Solo tú lo puedes dar. Solo tú, Señor, lo puedes crear. Nadie más tiene esa capacidad. Solo tú. Pedirle que renueve nuestro espíritu dentro de nosotros. Que nos renueve para ser rectos. Para entender, hermano, que solamente es a través de Él y siendo, hermano, fieles a Él que podamos avanzar, que necesitamos su presencia, que fuera de ella no podemos lograrlo. Que este pensamiento, hermano, sea de bendición para tu vida
y que nunca olvides lo que el Señor ha hecho por ti. Nunca olvides que Él está ahí para restaurarte, para darte una vez más ese gozo, para sustentarte en los momentos difíciles de la vida. Ahí está Él, hermano. Solamente clámale con todo tu corazón y te aseguro que se hará presente en tu vida. Que Dios te bendiga, hermano. Si es de bendición este mensaje, compártelo con tus seres queridos y que sea de bendición a más personas.